vamos a conversar con el diputado Jaime Naranjo, que ha hecho se ha salido del hemiciclo ahora para venir a conversar un ratito con nosotros, porque está conversándose el tema de la acusación constitucional contra el ministro Marco Ávila. Así que estamos muy agradecidos, diputado Jaime Naranjo, alguien de la casa además. Muchas gracias. Diputado, ¿cómo ve usted lo que se viene respecto de lo que se está dando ahora? Estábamos escuchando a una de las diputadas acusadoras. La verdad es que hablando bastante incoherencia de lo que decía que un link, hablando de páginas web para acusar al ministro. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ha sentido? Usted sabe hablar bien y no... Aquí una amiga nuestra decía, mi hijo que está en, no sé, cuarto básico habla mejor que ella. Pero bueno, es una anécdota. Diputado, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar ahí. ¿Y qué opinión tiene de esto y qué depara esta acusación en el futuro, según su opinión? En primer lugar, un gusto saludarlos a ambos y un saludo muy también extensivo a quienes nos están acompañando. Mira, de verdad yo creo que hoy día estamos cerrando, y yo espero que no abriendo, uno de los capítulos más amargos que ha vivido el Parlamento desde que volvimos a la democracia. Siempre las acusaciones constitucionales, que son muy legítimas y es una atribución que tienen los parlamentarios, con errores, sin errores, se habían basado en hechos concretos en los cuales se sustentaban esas acusaciones constitucionales. Sin embargo, hoy día asistimos a una de las peores acusaciones constitucionales que yo he visto en la historia del Parlamento desde que volvimos a la democracia, cuyo único sustento, y están las declaraciones de parlamentarios, de invitados que se llevaron a la comisión, donde claramente esta es una persecución homofóbica. Es decir, es una cosa que nos lleva a periodos que todos entendíamos que estaban superados en nuestro país. Y claramente no está ocurriendo aquello. De tal manera que creo que el espectáculo, y me imagino que quienes impulsaron esta acusación constitucional, y por eso que muchos parlamentarios de oposición, de derecha, que podrán tener posturas más conservadoras, menos conservadoras, se han estado descolgando de ella, porque claramente, como se sustenta en un ataque homofóbico, por cierto que no lo respaldan ni lo apoyan. Y por eso que digo que asistimos al espectáculo más triste, más vergonzoso, que este Parlamento, que parece que ya se está habituando a hacer un reality show, nos expone en el día de hoy. De tal manera que yo espero que sea rechazada, porque sabe que si no es así y se llegase a aprobar en la Cámara de Diputados, y es mi preocupación, aquí se abre un capítulo nuevo en nuestro país de una agresión violenta de grupos que se van a sentir interpretados y representados por esta acusación para dar paso a perseguir violentamente a quienes tienen una opción sexual distinta. Y creo que eso es lo que se pretende sembrar hoy día, es iniciar una persecución abierta y violenta contra quienes tienen una opción sexual distinta. Y eso es más preocupante todavía que esta propia acusación constitucional vergonzosa a la cual estamos asistiendo en el día de hoy. Sí, diputado, evidentemente, y lo hemos estado conversando acá, el elemento de homofobia, elemento de prejuicio y odio contra la gente de las disidencias sexuales es muy presente acá. Sin embargo, también hay intentos de justificar esta acusación por razones de mala gestión del ministro. Eso evidentemente es una jugada política. Estamos viendo la politización de la homofobia, el uso de la homofobia como un arma para pegar a un gobierno en particular. ¿Ve la posibilidad que gran parte de la derecha dice no a esta acusación o va a ser un resultado reñido? Mire, no creo que todos los sectores de derecha se van a restar a ella. A mí verdaderamente me sorprende. Mire, voy a hacer una comparación. Ustedes a lo mejor eran muy jóvenes. El otro día hubo parlamentarios que salieron a defender a Pinochet. Fíjese que Pinochet tuvo ministros y ministras que tenían una opción sexual diferente.
tanto hombres como mujeres. ¿Mm? Y eso ocurrió en el gobierno de Pinochet. ¿Ya? Y resulta que estos mismos parlamentarios que defienden a Pinochet a ultranza critican al presidente Boric por tener ministros que pueden tener una opción diferente. ¿Mm? Sí, Entonces es bueno traer a colación la historia de este país para que estemos hablando de cosas serias. Es decir, si Pinochet, con todas sus atrocidades que cometió, permitió que en su gobierno haya ministras y ministros con opciones sexuales distintas, llama la atención que hoy día se haga una acusación constitucional casi 50 años después, porque un ministro tiene una opción determinada y se la ataca justamente por eso, porque en la mente de ellos que están tan pervertidas, creen que el ministro está haciendo desde el Ministerio de Educación una educación sexual que está dándole una orientación distinta a las niñas y niños, cosa que no ha ocurrido ni va a ocurrir tampoco. Entonces, creo que es muy grave a lo que estamos asistiendo, es demasiado grave. Y por eso que yo espero que en la inmensa mayoría de los parlamentarios de derecha actúen con racionalidad, que no podemos permitir, porque un ministro tenga una opción X, el día de mañana eso va a ser el motivo de acusarlo constitucionalmente. Esto es un retroceso enorme. Y yo como parlamentario siento vergüenza de que estemos asistiendo a una acusación cuyos fundamentos son muy débiles desde el punto de vista jurídico, político, y sin embargo hemos escuchado las voces de los propios parlamentarios que la defienden, de personas que ellos han invitado, donde la acusación principal que se hace al ministro es justamente por su opción sexual. Es decir, esta es una acusación no política, es una acusación homofóbica, cosa que rompe con toda la historia de las acusaciones constitucionales que ha habido en Chile. Nunca antes en la historia de nuestro país se había acusado a un ministro de Estado o ministra de Estado por su opción sexual. Entonces, esta no es una acusación constitucional política ni en fundamento jurídico, sino que es una acusación constitucional homofóbica. Y eso es lo más grave de lo que estamos asistiendo. De hecho, usted dice las acusaciones constitucionales tienen que basarse en hechos y si uno ve los protocolos, la normativa, los decretos, las resoluciones por las cuales lo están acusando, son todas anteriores al gobierno del presidente Boric. Entonces tú dices, bueno, ¿pero qué quiere? ¿Acusaste a Piñera por eso? ¿Acusaste a Bachelet por eso? Y son todas como resoluciones dictadas por el ministerio, etcétera, anteriores. Entonces también se cae por los propios hechos que ellos muestran, responden a otros, a legislación, a normativa anterior a este ministro. Por lo tanto, no tiene ni un sentido tampoco. No está de más decir que usted dejó... ¿Sabes qué? Dígame. Es que justamente tú estás dando en el clavo. Es decir, son tan débiles. Es decir, ellos en definitiva están acusando al ministro no por su gestión, sino por su opción sexual. Entonces, para fundamentar y para no decirlo que por eso lo están acusando, sus argumentos y las bases de esa acusación son muy débiles, no se sostienen, porque como bien señalas tú, son políticas que ya venían implementándose en gobiernos anteriores, pero como no se atreven a decir abiertamente que esta es una acusación homofóbica, la tratan de pintar o de mostrar que están acusando al ministro por su gestión, cosa que no se sostiene, porque no tienen el coraje de decir, mire, vamos a acusar a este ministro porque no nos gusta su opción sexual. Ese deberá ser el fundamento, que es realmente el fundamento que está detrás de esta acusación constitucional. La más clara fue Marcela Aranda, que dentro de todo lo que nosotros podemos decir, que fue la más clara en decir que era por eso, era una cosa increíble. Demostró su homofobia sin ningún problema y además lo demuestra en su casa, pero en el fondo, y la diputada Cordero también, entonces es como las más transparentes han sido los que más han sido repudiados, pero por lo tanto han sido los más transparentes.
Porque detrás de esto, aunque no hay un fanatismo religioso también de quienes impulsaron esta acusación constitucional. Ellas representan también una orientación religiosa que es muy legítimo que la puedan tener, pero esa orientación religiosa que impulsaron esta acusación parlamentaria, esta acusación constitucional, esas parlamentarias, que puede ser muy legítima la opción religiosa de ellas, justamente no permite esa opción religiosa, ni acepta que haya personas que puedan tener una orientación sexual distinta. Entonces, claramente detrás de esto también hay un cierto fanatismo religioso. Pero bien dice, una cosita, bien dice usted, es un fanatismo religioso, porque la religión, por lo menos los católicos, hay pastoral para separados, hay pastoral para gente LGTB, o sea, son fanáticos los que están haciendo eso, no la visión de los cristianos o de los católicos. Efectivamente, por eso le digo que detrás de esto también hay cierta orientación religiosa que no permite este tipo de opciones sexuales. Y por eso esto es una mezcla de hechos que quisieron sustentar la acusación sobre la gestión del ministro, pero se caían todos por su peso, ¿no? Eran demasiado débiles. Porque evidentemente, y eso hay que dejarlo claro, nunca antes en la historia democrática de nuestro país se había presentado una acusación constitucional no por la gestión de un ministro, sino por su opción sexual. Es decir, esto no es una acusación constitucional, esto es una acusación homofóbica. Ahora, si la acusación constitucional simplemente decía queremos que salga el ministro Ávila por su condición sexual, gran parte de los diputados de derecha tendrían la obligación de votar en contra por propio principio, pero están disfrazando esto con acusaciones como la acusación contra el ministro por la gestión de la JUNAEP. Ahí vimos al diputado Alessandri, al diputado Schalper, tratando de desviar la atención, hablando de problemas administrativos o problemas de gestión. ¿Cómo ve esas críticas, diputado? Por lo mismo, porque, es decir, en el fondo, esta acusación busca hacerle un daño al gobierno. Hacerle un daño. ¿Y qué daño más grande que acusar constitucionalmente a un ministro? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos sectores de derecha que usted ha señalado tienen otras motivaciones que no son las mismas de los autores intelectuales de la acusación constitucional. Ellos buscan hacerle un daño al gobierno. El diputado Schalper, el diputado Alessandri. El problema, y esa debe ser la cuestión de fondo que en este momento ellos deben estar analizando, queremos hacerle un daño al gobierno no por la acusación constitucional, porque si nos sumamos a la acusación constitucional, lo que estamos haciendo es sumarnos a una acusación homofóbica. Entonces yo me imagino, porque en el Parlamento de los 150 y tantos que somos, hay varios parlamentarios de derecha, de centro y de izquierda que tienen distintas opciones sexuales. ¿Ah? Entonces hay algunos que si quieren van a votar contra sí mismos, si votan a favor de la acusación constitucional. Es decir, aquí va a haber parlamentarios que tienen una opción sexual diferente y se aprueba la acusación constitucional, esos parlamentarios van a votar votando contra sí mismos, porque están votando contra una acusación constitucional homofóbica. Sí. Sí. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. Yo insisto, detrás de esto podemos sembrar en el país, si se llegase a aprobar esta acusación constitucional homofóbica, podríamos entrar a sembrar en el país una persecución contra aquellas personas que tienen una opción sexual distinta, porque hay grupos que operan ya persiguiendo a personas que tienen una opción sexual distinta. Y una acusación como esta lo que va a ser incentivar, motivar más a esos grupos extremos para que inicien una cacería de brujas contra personas que tienen una opción sexual distinta. Y eso es lo más grave que puede ocurrir, más allá de que se apruebe o no se apruebe la acusación constitucional. Y eso es lo que me preocupa a mí, de lo que puede venir, Es muy cierto de lo que que se dice puede incentivar. Diputado, que eso es parte del riesgo de este tipo de ataque de homofóbicos disfrazados
con excusas constitucionales, excusas que dan el diputado Alessandri, que dan el discurso, que dan el diputado Schalper, que realmente si votan a favor de esto están siendo cómplices de la homofobia. Estoy de acuerdo con eso. Pero hay otro grupo, yo leí del exministro Jaime Belolio en La Tercera, personas diciendo, nosotros no debemos abusar de las acusaciones constitucionales como hizo el actual gobierno cuando fue oposición. Usted habló 15 horas para permitir la votación de una acusación constitucional contra Piñera y se ha dicho que se abusó, se usó excesivamente el recurso de la acusación constitucional en el gobierno anterior y de cierta forma están pagando por los pecados anteriores este gobierno. ¿Cómo ve esa crítica? Mire, yo insisto, la acusación constitucional es una facultad que tienen los parlamentarios, que tienen el legítimo derecho de ejercer cuando estiman conveniente que eso ocurra. Y en el gobierno del señor Piñera, nosotros presentamos diversas acusaciones constitucionales basadas en fundamentos serios. Jamás detrás de esas acusaciones constitucionales habían otras motivaciones, como es la que estamos asistiendo hoy día. De hecho, la acusación constitucional contra el presidente Piñera fue una acusación muy grave, que no solamente estábamos acusando al ministro por cuestiones de grave violación a los derechos humanos, sino que tenían que ver con cuestiones también de probidad. Y quedó en la historia aquello, que teníamos razón y por eso que se aprobó, porque fue la primera vez que una Cámara aprueba una acusación constitucional contra un presidente de la República desde que Chile es un país independiente. Y eso no era porque sí, sino que había fundamentos serios, ¿ya?, de que la sustentaban. En este caso, reitero, y es lo que me preocupa, y me preocupa mucho, por lo que puede surgir de esto el día de mañana, de que si estamos dando paso a este tipo de acusaciones, con estas motivaciones que hay detrás, y no las que realmente se nos han hecho presentes de cuestionar su gestión, sino que claramente, y por eso que muchos parlamentarios de oposición se están descolgando, porque no se quieren sumar a una acusación homofóbica. ¿Ah? Podrán a lo mejor discrepar en la forma, en algunas cosas de fondo de la gestión que ha hecho el ministro de Educación, pero hoy día el que vota a favor de esta acusación constitucional no está votando porque está cuestionando la gestión del ministro, sino porque está apoyando una acusación que se basa en razones de la orientación sexual que tiene el ministro. Eso es lo que hoy día se vota en la sala. Quienes quieren perseguir a los ministros que tienen una determinada opción sexual, contra quienes nos oponemos rotundamente que se transforme esto en una cacería de brujas en nuestro país. Muchas gracias, diputado Naranjo. Nos ha quedado clarísima su posición. De hecho, la compartimos. Bueno, sabe ya que compartimos mucho con usted. ¿A qué horas calcula usted que van a estar votando, más o menos? Porque... Mire, depende de las exposiciones que en este momento están los quienes acusan las acusaciones poniendo. Eso puede llevar un par de horas. Después tiene que haber una defensa que también, yo creo que más después de almuerzo, yo creo tipo 3 de la tarde debiéramos estar. Primero la cuestión previa, ¿no? No, el gobierno la descartó. Ah, perfecto. Entonces, mire. Fuimos a la cuestión de fondo. Al tiro. A ver, explique un poquito para que nuestro público... El gobierno me pareció muy bien. Sí. Muy bien que fuéramos a la cuestión de fondo. Lo hizo muy bien, sí, estratégicamente. ¿Podría explicar la cuestión previa, por favor, para que la gente lo entienda y después por qué el fondo, para que la gente lo entienda? Cuando se vota la cuestión previa, ¿es acaso la acusación se sostiene o no con los argumentos que fueron presentados? Entonces el gobierno, como sabe que los argumentos que fueron presentados no son el trasfondo real de la acusación, sino que es la cuestión de la opción sexual del ministro, prefiere ir al fondo al tiro. De tal manera que lo que se discuta no es acaso la acusación reúne los requisitos para iniciar esta acusación constitucional, sino que se discuta sobre el fondo, sobre una acusación homofóbica. Mire, diputado, tenemos acá una comunidad, la comunidad de los que sobran, que nos mandan mensajes constantemente y acá está llegando muchos mensajes de aprecio para usted.
Por ejemplo, Nereida Manríquez dice, grande diputado Naranjo, excelente argumento, muy claro y honesto. Y tenemos a Francia Filió diciendo, siempre un agrado escuchar a Jaime Naranjo. Y Carlos Mondaca dice, la indignación que no quede en este espacio, vaya a las redes sociales para desvelar las fake news de la derecha. Sí, hay mucho apoyo acá para esta posición. Miss Ivana Ramírez dice, el racismo, la homofobia, la misoginia, clasismo e individualismo son base de una sociedad baja, nefasta, pobre humanamente, hablando lamentablemente. Mariela Conejero dice, la derecha como siempre, degradando todo lo que toca. Mira qué duro. Y Fabrizotto, insólito el circo pobre de la política homofóbica. Amarca AB dice, consecuente y noble diputado Naranjo. Acá Nereida Manrique le dijiste. Ah, sí. Sí, muchas expresiones de afecto. Sí, muchas gracias, diputado Naranjo. Pero... No, gracias a ustedes, muy grato siempre poder participar en el programa de ustedes y un saludo muy estrecho a cada una de las personas que nos acompañaron y hicieron comentarios. Un abrazo grande para cada uno de ustedes y para las personas que nos acompañaron. Gracias. Un comentario para cerrar, diputado, que yo sé que hay mucho afecto acá y mucho apoyo. Mire, yo creo que, y quiero decirlo de manera muy clara, todas estas situaciones de violencia, de agresividad que estamos hoy día asistiendo en nuestro país, tienen su origen, y aunque aparezca lejano, pero cuando usted en un país, cosa que ocurrió durante la dictadura militar, usted siembra una cultura de la muerte, cuando usted se basa su gobierno en la cultura de la muerte, usted en el fondo está dañando no las generaciones que le tocó vivir a esa cultura de la muerte, sino muchas más generaciones hacia adelante por no haber condenado todos en ese momento esa cultura de la muerte que imperó en el país durante 17 años. Y eso es lo que estamos cosechando hoy en día. No haber sido enérgico después que se acabó la dictadura, no haber sido enérgico todas las fuerzas políticas en haber condenado esa cultura a la muerte. Por eso es digno lo que uno ve y asiste a lo que ocurre en Uruguay, donde todas las fuerzas políticas, sin excepción, han condenado la cultura de la muerte que las fuerzas militares impusieron durante unos años en Uruguay. Eso es lo que está faltando en Chile hoy en día. Y por eso, mientras quienes fueron cómplices, silenciosos y activos desde el mundo político actual con la dictadura de la muerte, no pidan disculpas y pidan perdón, esta sociedad chilena va a seguir con sus heridas abiertas y enferma. Entonces, cuando uno escucha por ahí a un escritor de segunda categoría diciendo que hay que dar vuelta a la página y prácticamente las víctimas le tienen que pedir disculpas a los victimarios, porque eso es lo que trató de decir, como diciendo ya demos la vuelta a la página y terminemos esto y que se acabe el duelo. ¿Ah? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Si no hubiéramos condenado durante y después de la dictadura militar la cultura de la muerte que se instauró en nuestro país, muchas de estas cosas que hoy día estamos asistiendo no estarían ocurriendo. Estamos pagando las consecuencias de lo que sembramos ayer. Esto es lo que estamos cosechando. Absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, diputado Naranjo. Siempre un placer escucharlo y gracias por estar con la voz de los que sobran. Gracias, un abrazo gracias. grande para ustedes. Chau, chau. Chao, chao.